Entro con Riquelme. Sí, podés agregar si querés. Y a Román yo lo conocí a los 6 años. Fue a jugar el equipo donde jugaba el padre, ahí a una cuadra de mi casa, y yo lo vi ahí mientras hacían un entretiempo en un baby fútbol el equipo del padre, y quedé maravillado. Él tenía 6 años y estaba jugando con los hijos de los otros muchachos, que todos andaban entre los 11 y 12 años, eran bastante más grandes que él, y sin embargo siempre el que tenía la pelota era él. Jugaban entre ellos a patear ahí contra el arco, como le decíamos antes, un metegol entra, y la tenía siempre Román. Y bueno, ese día yo fui hasta mi casa y cuando volví ya se habían ido, y al otro día, al mediodía, salí a buscarlo directamente. Vivía a 40 minutos, 1 hora de mi casa, y me fui a rastrearlo, como quien dice, hasta que lo encontré. Terminé encontrándolo a las 6 de la tarde y bueno, ese día empezó una relación que creo que ya prácticamente es de por vida, no solamente con él, con su familia, su padre, que es una grandísima persona, ha sido muy importante para que Román ocupara el lugar que ocupa, su hermano Cristian, que está ahora con él en Boca y que trabaja muchísimo. La gente no sabe todo lo que trabaja Cristian ahí en Boca, lo mismo que el hijo del patrón Bermúdez. Son gente con una responsabilidad enorme porque están ligadas a la persona que están, el hijo del patrón al patrón y Cristian a Román, y eso hace que doblen los esfuerzos a la hora de trabajar y lamentablemente no, eso siempre muchas veces no se ve, ¿no? Pero uno que está ahí adentro en el día a día sabe lo que es. Y bueno, tuve después la suerte de que Román, cuando llegó a primera, yo lo acompañé en muchas etapas de su vida, además de llevarlo a jugar conmigo, que me costaba porque él quería jugar ahí en el barrio con el padre, no se despegaba hasta que vino conmigo, y después lo llevé a Argentinos Juniors porque consideré que ya era la hora de que él jugara en cancha de 11 y en un club importante. Costó mucho porque no le daban el valor, como pasó en muchos lados. Román tiene una personalidad muy especial, y lo digo para bien, ¿no? Y en su forma de jugar también, y muchos se creen que el que no corre no puede jugar, y al principio en Argentinos, porque también estaba chiquito de físico, le costó, justo en octava, hasta edad de octava no jugaba prácticamente, y es más, me había pedido el padre a mí si lo podía llevar a otro lado. Yo ya estaba dirigiendo en Platense, y yo no tenía esa división en Platense. Yo era director de infantiles, y la división que jugaba Román la tenía un ex ídolo o un ídolo que fue del club platense, y justo yo cuando llegué le había puesto a ese muchacho el hijo en el banco. Y bueno, le dije si lo quería Román, que era como un hijo para mí, me dijo que no, que él tenía uno mucho mejor, me dio el nombre y todo, ¿no? Y bueno, y yo justo como pasaba octava Román, y en octava estaba un técnico que era gran amigo mío, un histórico de Argentinos Juniors también, gran formador, Carlitos Balcaza. Hablé con él, le comenté y le dije simplemente que lo mirara nada más. Y bueno, Román inició el campeonato en octava siendo el capitán del equipo, y ahí ya nunca más se bajó, ¿no? Cuando debutó en primera tuve la inmensa suerte, el privilegio de que me dedicó el debut a mí en todos los medios, y está todavía Clarín, el Gráfico, unos cuantos medios le he tratado eso, ¿no? Y después en una nota en el Gráfico, cuando ganó la Copa Libertadores, también me viene a la memoria esto, porque recién ustedes decían que todo le dedican, muchos se acuerdan del técnico que lo puso en primera o el que lo tiene. Hicieron una nota muy grande con muchos jugadores jóvenes de Argentina, entre los cuales estaban Cambiaso, Aymar, Marquís y unos cuantos otros, y todos cuando le hicieron un ping-pong, y en el ping-pong, cuando le preguntaban un técnico, todos nombraban o al que tenían en primera en ese momento o al de la selección, y
como es Román me nombró a mí, fue realmente lo máximo. Para mí tan importante como el día del debut, ¿no? Y bueno, por suerte estamos nuevamente ya más juntos porque nos vemos ahora todos los días y disfrutando yo de él y de verlo trabajar y intentando con una responsabilidad mucho más grande que la que tuve siempre, porque yo siempre tuve como primer objetivo que los chicos estuvieran bien, los que estaban a mi cargo y todos los que por los que yo podía hacer algo. Después del club donde yo trabajaba, y bueno, ahora a lo que son los chicos, a lo que es el club y la responsabilidad que uno tiene, le suma el hecho de que prácticamente está tratando uno de edificar el futuro del club, donde está alguien que después de mis hijos es tal vez la persona más importante que yo tengo en la vida, ¿no? O después de mis hijos y de mi familia, ¿no? Vos sabés, Jorge, que justamente suerte que vos dijiste, porque yo a mí, con la gente que he trabajado, la anécdota que vos decís de que le dijiste al de Platense, vos me la contaste a mí apenas llegamos, y a mí me dejaste una enseñanza, porque desde ese día yo dije a todo el mundo, hay que probar al jugador aunque sea verlo 5 minutos, porque generalmente uno te dice, te mando el video, el otro, así, tengo a Pérez, ponele que era el que se llamaba, y Pérez nunca llegó a primera, que al jugador hay que verlo por lo menos 5 o 10 minutos. Y la otra, yo he estado, como vos decís, vos sabés que Cristian después lo tuviste vos y hasta yo lo tuve, Cacho estaba en todas las prácticas cuando estábamos nosotros, la relación era muy buena y a su vez yo tengo muchas vivencias con Juan Román porque el íntimo amigo, vos sabés que era Sebastián Arbo, que ahora también por redes nos vemos, que ahora creo que no está más en el país, y yo lo tuve de jugador que era categoría 79 y Ramón era 78, Román. Además hay algo que no saben acá, que vos lo podés atestiguar, Román siempre fue volante central. Román desde chiquito jugaba de volante central siempre en Argentino, claro. Y dale, así que al Lobo Ledesma lo tiraban de 8 en esa misma división, y después cuando llegó a primera, primero lo ponían medio de 8, lo dejaban suelto ahí y muchos coincidíamos que realmente tenía que ser enganche hasta que llegó Bianchi y ya lo definió directamente en esa posición. Como había jugado muy poco de enganche. El otro tema que no tiene, apareció una foto una vez con la camiseta de Olimpia cuando el Kun era chiquitito por los abuelos, y como tenía yo un programa investigativo, la gente quiere saber la historia un poquito del Kun Agüero en lo que fue su vida, su carrera futbolística, Jorgito. El Kun, otra extraordinaria persona, realmente extraordinario, por donde se lo mire, y yo creo que, y esto es muy personal lo que digo, si el Kun, yo me acuerdo que a los 14 años cuando yo lo dejé, yo lo tuve en octava, en novena en Independiente, y lo conocía desde antes de mi llegada a Independiente, y justo él se estaba por ir, tenía muchas ofertas para irse a Boca y a River, pero en realidad él se estaba por ir porque en Independiente se lo trataba muy mal en el fútbol juvenil en esa época. Inclusive el padre llegó a trabajar, porque eran de familia muy humilde todos, de utilero, y como el padre también es un gran justiciero, llamémosle, siempre bregaba por lo mejor para los chicos, y por ahí yo recuerdo en el club había mucha indumentaria y había chicos que venían Independiente y por ahí no tenían una campera de abrigo para entrenar, cosas así, o le daban las medias rotas, y el padre del Kun, Leo, desde la utilería trataba de que esas cosas se aprovecharan en los chicos, y bueno, lo terminaron echando de la utilería un año antes de que yo llegué al club, y cuando yo llegué, él lo digo esto porque antes no lo contaba, pero él mismo lo contó en el libro de él, donde gracias, él siempre le había estado agradecido porque me dedicó 5 hojas en el libro, el Kun. Y bueno, cuando yo llegué, no lo tuve que convencer, él dijo, llegó Jorge, me quedo acá, y por suerte para Independiente se quedó
se quedó ahí, ¿no? Y yo después llevé, que lo había tenido en Platense, y cuando yo me fui no quiso seguir yendo más, que era el Chuco Sosa, y se vino conmigo. Yo estaba el Chuco Sosa en ese momento ya con el pase libre, y como yo nunca fui un comerciante ni nada por el estilo, lo llevé al presidente de fútbol juvenil de Independiente, que era un caballero, y aceptó ir, que era hay un comisario retirado, Aldo Cámara, hasta la misma sede de Platense, y dice hacer un convenio al club con Platense, para que el día de mañana Independiente le reconociera a Platense la formación. Como pasó hace un par de años, sé que cobró esa plata, y el Chuco se vino con nosotros a Independiente, y se hicieron muy amigos del Kun ahí, ¿no? Y bueno, el Kun jugó con nosotros en novena, fue un año muy duro en Argentina, que fue en el 2002, cuando cayó de la Rúa. Yo a su vez dirigía a Casuso, y ese año salimos campeón en la división del Kun, levantamos a Independiente en la tabla general, que venía 17º, los sacamos segundo en la general, salimos a 5 puntos de Boca, y nosotros en Acasuso, a su vez, por el otro lado, también salimos campeones y ascendimos con el club después de 31 años de Acasuso no ganar nada, ¿no? Y fueron muy lindas vivencias, porque yo terminaba en Independiente, y muchas veces el Kun se venía a ver la primera de Acasuso, porque dirigía yo, se venía con nosotros en el auto, y con mi hermano y conmigo, y que tengo que destacar también que mi hermano está muy muy ligado desde el silencio muchas veces a toda esta parte, acompañado a todos los chicos en todo sentido, ¿no? En la formación y en lo económico también. Y bueno, y empezó también una relación con el Kun muy importante. Cuando yo me fui del club, él no quería seguir y se venía a entrenar. Yo seguía en Acasuso en la primera, y él se venía a entrenar desde Quilmes a Bellavista, que hay un tramo importante en distancia. Se venía a entrenar todos los días con nosotros y entrenaba con la primera. Y me acuerdo que yo lo tenía en el plantel de primera a Walter Viqueira y a Jorge Cordon. Y bueno, les decía que el Kun no iba a demorar más de un año en debutar en primera. Estaba recién 14 años recién cumplido, y se reían, ellos me decían que yo estaba loco, y bueno, al final no debutó al año. Al año, a los 15 años debutó el Kun, ¿verdad? A los 15 años. No, a los 14 y pico, debutó a los 6 meses, de 14 y 8 meses creo que tenía. Ruggeri. Con Ruggeri. Claro. Otro histórico. Sí, con Ruggeri. Mira, qué buenos datos, ¿no? El tema de la relación con Olimpia, lo que no sé si te... No, esa foto. Sí, no, que tiene descendencia, o sea... Paraguaya tiene. Paraguaya, eso queríamos saber. ¿En dónde vivía el Kun? Porque creo que había muchos compatriotas en las villas, tanto de ese lugar. Claro, el Kun vivía en Quilmes, en un barrio, sí, es lo que se llama allá una villa. Creo que tenía el nombre de un árbol, no sé si era los eucaliptos o algo de eso, creo que era los eucaliptos de Quilmes, ahí cerca de Avenida La Plata, en Quilmes, ¿no? Y después la gente que lo ayudó también de chico, que era Eduardo González, el periodista partidario de Independiente, le hizo comprar una casa, creo, cuando él tenía 11 años, más o menos, ahí también en la zona de Avellaneda, pero él empezó en la zona de Quilmes viviendo. El papá, Leo, creo que es oriundo, y la familia por parte del padre es de Tucumán. Ahora no sé por parte de la madre, nunca se lo pregunté. El otro día le envié un mensaje justo para felicitarlo a él y a los padres cuando fue lo del Manchester, y después me llegó el mensaje de Miguel, si no se lo hubiera preguntado si había algo. Miguel siempre tiene algo para decir. Por último, porque Jorge queda muy poquito del programa, lamentablemente, pues tendríamos que estar horas y horas. Acá hay un jugador nacionalizado, y yo sé que vos lo tuviste, Andrés Cuba. ¿Cuáles son las características para vos y cuál es?
Cubita yo lo llegué a fichar en Boca sin verlo jugar. Vino un muy buen amigo mío que jugó en la primera de Boca, que es el Colo Farías, debutó en la primera de Boca en la época de Bilardo, y me dijo, tengo en Misiones un pibe que la rompe, así, Jorge, mirá que conozco esta división, tiene... Sí. Y yo como confiaba mucho en él, como me ha pasado muchas veces, con muy buena gente que nos trae valores, lo fiché. Y no lo pudimos hacer venir ese año porque era el último año de infantiles, y él empezó a jugar en novenas, cuando yo ya tenía la séptima ahí. Yo dirigía la séptima con Leo Paredes, y la octava, que pues salimos campeones también, con Leo Paredes, Luciano Acosta y todos ellos. Pero Cubita es un 5 espectacular. Mi hijo tiene, que es de la edad y jugó con Leo Paredes, tiene mucha admiración por él, les diría. Es un 5 con mucho quite, con una ubicación excelente y que siempre da la pelota al mejor ubicado. Es raro que pierda, a pesar de que es chiquito. Sí. No, disculpame que se nos acortó el tiempo. Yo también tenía ganas de preguntarte, pero no pude, de verdad. Y muchas cosas más queremos. Muchas cosas más, pero antes de cerrar, Jorge, quiero ser atrevido. Hacenos el gancho con Juan Román Riquelme, queremos hablar con él. Yo sé que es muy difícil, pero vamos a intentar. Ajá. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Un saludo para él desde Paraguay. En esa cosa especial, pero... Sí. Un saludo. Te dé un saludo acá para Paván. Por lo menos un saludo para nosotros, por favor. Te esperamos por aquí, Jorge. Bárbaro. Sí, chao, Jorge. Sí, cómo no. Y ya voy a ir a conocer a las viudas de Mayo. Bueno, muy bien. Chao, Jorge Rodríguez, muy amable. Chao, profe. Un abrazo. Chao, profe. Nos vemos. Programa. Felicidades, Hugo. Chao. Volvemos mañana. Chao.